Decimos juntos. Repita conmigo, si nos acompañan por primera vez, repitan esto conmigo. Esta es la verdad. Decimos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta mañana, y lo tenemos ahí en las pantallas, ¿sí? Y lo vamos a basar en el pasaje que se encuentra ahí en Mateo capítulo 4, verso 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Gloria a Dios. Mira, las parábolas del maestro son muy importantes que las comprendamos, que las entendamos, porque se trata de sabiduría condensada. Se trata de mensajes sumamente poderosos. Debes de saber que lo más profundo de la Biblia se encuentran en las parábolas de Jesús. Parecen como enseñanzas para niños, pero realmente es lenguaje del cielo aplicado, hablado de tal manera que los que todavía no estamos viviendo en el cielo podamos comprenderlo. Es tan difícil explicar cosas celestiales porque no existe comparativo en muchas ocasiones con las cosas terrenales. Así que Jesús habla de cosas celestiales pero en un lenguaje terrenal para que lo puedas comprender. Así que en las próximas semanas estaremos hablando acerca de las parábolas de Jesús. Y seguramente el Señor nos abrirá el entendimiento, nuestra mente, para crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Y también de esta manera poder parecernos a su Hijo eterno. Ahora, por cierto, déjame recordarte, a cada uno de ustedes les dieron un devocional. Ese devocional, a partir de ahora, tendrá como propósito cada día que todos como iglesia oremos en la dirección del día del que se está hablando en el devocional. Dentro de tu oración vamos a hablar acerca de lo que nuestro devocional nos marcaba, de la cita que nos hablaba en ese día. Amén. Ahora bien, esta semana vamos a hablar en el devocional vamos a hablar acerca de conocer a Dios. No de conocer acerca de Dios, sino conocerlo a Él. Amén. Y vamos a estar centrándonos como iglesia en conocer al Señor. Así que vamos a ver entonces, también las parábolas tienen como propósito que tú entiendas cómo funciona el reino de Dios. Cómo es que personas que todas las reuniones están presentes y que sin embargo no hay un cambio en su vida. Hemos hablado de sanidad pero no sanan. Hemos hablado de prosperidad, pero no prosperan. Hemos hablado de una buena vida, pero no tienen una buena vida. Entonces, pareciera como que Dios es selectivo, y Dios lo es, pero ahorita te voy a explicar cómo. Y como que nada más transformar a unos y como que a otros los tuviera algo olvidados. Pero no es así. Ahora, para eso vamos a ver las parábolas. Hoy vamos a ver la parábola más importante de todas. ¿Y por qué digo que es la más importante? Porque Jesús dijo que para poder entender las demás parábolas necesitamos entender esta. Por eso decía: ¿no sabes esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Y cuál es la que vamos a ver? La parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, hermano, que no debería de llamarse así, porque el centro de la parábola no es ni el sembrador ni la semilla. El sembrador siempre es el mismo, nuestro Señor Jesucristo. Y la semilla siempre es la misma, la palabra de Dios. Lo que cambia en esta parábola es
el tipo de terreno, el tipo de tierra en donde se siembra la semilla. ¿Sí? Así que mira, por favor, vayamos a Mateo 13, verso 3 en adelante. Ahí lo va a ver en las pantallas también, por favor. Dice la palabra de Dios: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Cada criatura, hermano, busca o tiene una forma de comunicarse. La forma de comunicación puede ser tan compleja o tan sencilla dependiendo del nivel de inteligencia de aquel ser que se quiere comunicar. De tal manera que hay una forma de comunicarse entre animales, y aún esta forma de comunicarse varía dependiendo del nivel de inteligencia que haya en cada uno de ellos. Los ángeles tienen otra forma de comunicarse. Los seres humanos tenemos otra forma de comunicarnos. El cielo tiene también su manera de comunicarse a los hombres. Busca hacerse entender, busca que lo puedas comprender. Y para que lo puedas comprender, a veces tiene que recurrir a algo como metáforas, pero no son metáforas, son algo más grande que metáforas. No es solamente una ilustración, es algo mucho más grande que una ilustración. Así que lo que estamos viendo ahora es el lenguaje del cielo. Mira, Mateo 13:34 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Todo lo quería enseñar con parábolas. Y a la gente que venía y lo escuchaba, solamente le dejaba ahí la parábola, pero ya en privado a sus discípulos les explicaba a qué se refería con la parábola que había dicho. Mira Marcos 4:33, por favor. Dice la palabra: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Por eso a veces vemos algunas parábolas más complejas, tal vez porque habían ahí sacerdotes, habían ahí personas educadas, y vemos otras muy sencillas, tal vez porque estaba con publicanos, prostitutas, pescadores, y por eso dependiendo con el público que tenía, la parábola podía ser más compleja o más sencilla, conforme a lo que podían oír. Así que siempre el Señor te habla conforme a lo que puedes oír. Amén. Ahora, dice el verso 34: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Así que las parábolas tienen un lenguaje mucho más profundo. No son nada más metáfora, no son solamente ilustración, son la manera más inteligente de mostrarnos el reino de los cielos, pero en lenguaje terrenal, para que puedas comprenderlo mejor. Así que tenemos que, para poder entender, hermano, esta parábola que se llama el sembrador, pero que te vuelvo a repetir, debería de llamarse la parábola de los suelos o de la tierra, porque la tierra cambia. El centro de la parábola es el tipo de tierra donde se siembra la semilla. ¿Te acuerdas de qué fuiste creado? De tierra. Es decir, la semilla va a ser la misma, pero va a caer en una tierra, en un corazón, y va a producir un cambio, una transformación, y alguien va a cambiar su manera de pensar, y por cambiar su manera de pensar va a cambiar su vida. La palabra de Dios te cambia la manera de pensar. Nunca podrás cambiar tu vida mientras sigas pensando igual. Amén. Pero cuando no quieres cambiar de manera de pensar y dices, pues como que para mí eso no es. No sé, pero no lo entendí. Como que no estoy de acuerdo. Entonces la palabra no puede provocar un cambio. ¿Quieres cambiar tu vida? Tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Quieres cambiar tu manera de pensar? Tienes que recibir la semilla de la palabra de Dios. Amén. Ahora, esta parábola en particular nos habla acerca
de lo productiva que es la semilla. La semilla siempre es poderosa, es gloriosa, transforma vidas, le cambia a la gente la vida, no solamente en su manera de ser y de actuar, sino aún cambia el entorno. Amén. Cambia nuestra ciudad, cambia nuestra sociedad. Ahora bien, para que haya fruto en tu vida, ¿cuántos dicen, yo ya no quiero prosperar, así estoy bien? ¿Verdad que todos queremos prosperar? Pero para que puedas prosperar más de lo que Dios ya te ha prosperado, necesitas cambiar tu manera de pensar. Y para que eso suceda, necesitas que alguien muy poderoso desde adentro, no desde afuera, desde adentro, transforme tu manera de pensar. Ahora, la semilla tiene ese potencial. Sin embargo, no puede producir por el tipo de tierra que recibe o que no recibe la palabra de Dios. No es la palabra la que falla, es el tipo de corazón, el tipo de tierra que recibe la palabra y que se niega a hacerla producir, dependiendo del tipo de tierra que seas. Así que la palabra produzca fruto, que la semilla que Dios está tirando en esta mañana pueda producir un fruto, no depende ni de él, ni depende de la palabra. Depende de la tierra que la está recibiendo. Y dijimos que tú fuiste creado de. Entonces, cuando la Biblia habla de tierra, está hablando de ti, está hablando de tu corazón. Así que depende la actitud con la que vayas a recibir la palabra de Dios, lo que Dios va a poder hacer por ti. Te lo he dicho siempre, Dios no puede hacer por ti nada más que lo que esperas. ¿Qué viniste esperando hoy? Solo eso recibirás. No puedes recibir más que lo que esperas. Cuando compras algo, esperas que te den algo con ciertas características, pero solamente te pueden dar eso, porque eso es lo que te prometieron, eso es lo que esperas, pero no puedes, no debes esperar más. Hoy vas a recibir solo lo que esperas. Si dijiste, bueno, pues hoy voy a ir, pues vamos, no tengo nada que hacer, vamos a ver qué. Entonces solo eso recibirás. Nada, porque no esperabas nada. Alguien habrá venido a recibir sanidad y obtendrá sanidad. Alguien habrá venido a obtener un cambio de vida y obtendrá el cambio de vida, porque a lo que viniste es lo único que Dios puede hacer por ti. Amén. Ahora, mira, Jesús explicó la parábola así, para que entiendas acerca de que ir entendiendo esta parábola. Dice primero, Mateo 13:37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Hablando de Jesús, hablando de sí mismo. Pero no solamente él, mira lo que dice también Primera de Corintios capítulo 3 verso 6. Hablando Pablo acerca de esto mismo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Evidentemente la palabra es puesta por alguien, sembrada por alguien. Jesús es el predicador, el sembrador por excelencia. Pero todos aquellos que contribuimos en este trabajo también sembramos palabra, también sembramos semilla. Así que tienes que entender primero esto. Antes de entrar a explicar la parábola del sembrador, debes de entender que la semilla es la vida. Una semilla contiene la vida, contiene el poder de desarrollar algo que pueda dar fruto y que pueda dar satisfacción a sí mismo y a alguien más. Toda semilla tiene un potencial de producir algo muy importante, pero si no se desarrolla, no se producirá. El potencial está ahí, pero de todas maneras no se podrá si la tierra no es la adecuada para esa semilla. Ahora mira, esta semilla que vamos a estar viendo produce en nosotros salud, produce paz, produce prosperidad económica, pero cuando la Biblia habla de prosperidad no solamente habla de riqueza, lo cual también se contempla, pero no es lo único. Habla de paz, de tranquilidad, de armonía, de amor, de unidad, de fe, de esperanza. Todo esto junto es prosperidad y lo produce.
Pero pastor, en mí no lo ha producido. ¿Qué tipo de tierra eres? Ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, ¿cómo funciona? Te lo voy a explicar. Primera de Pedro, capítulo 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primero que nada, la palabra dice siendo renacidos, no de simiente. Esta palabra simiente es sinónimo de semilla, es lo mismo, semilla. ¿Quieres saber cuál es la palabra griega para semilla, para simiente? Te lo voy a decir, es así que empieza con S en griego, sperma, sperma, semilla. Eso es lo que quiere decir. Esperma es semilla. Y dice la palabra que estamos viendo, que tú naciste de nuevo, siendo renacidos, naciste de nuevo, no de esperma humano, sino, sí, de esperma divino, que no se puede corromper. Y este esperma divino llega a ti por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. De tal manera, sí, que no naciste de nuevo por un esperma humano. Naciste y nacimos por un esperma humano, sí, y nos dio una vida. Y esa vida tenía su manera de pensar y de concebir la vida. Pero una vez que recibes la palabra de Dios, naces de nuevo. Provoca, ese esperma te hace ser otra persona diferente a la que eras. Todos los complejos se quedan atrás. Todas las situaciones negativas que te heredaron se quedan atrás. Ahora viene un esperma nuevo con genes nuevos que te van a llevar a dar un fruto sobrenatural. Amén. ¿Cuántos los que están presentes que todavía mantengan a 10 hijos? A 5 hijos o más. Mi hermana, ok. ¿Cuántos que mantengan a 4 hijos? 3 hijos. Ok. Es complicado. ¿Sí o no es complicado mantener a esos? Bueno, Dios mantiene mínimo 45 niños normalmente en el desayunador. Sin dinero. Sin dinero. ¿Y eso cómo es posible? Por una semilla que hace producir cosas sobrenaturales a aquellos que la han recibido. Amén. Así es como funciona. Ahora, la idea de la parábola del sembrador, hermano, es que Él quiere sembrar en ti la vida del cielo, no solamente para que perdonarte los pecados, sino para darte una vida celestial en esta tierra, en este tiempo. Amén. Es decir, lo que Jesús te está diciendo es la vida que Dios tiene, porque tú cuando naciste de la vida que tus papás tenían y heredaste sus genes. Lo que Jesús te dice a través de la parábola del sembrador es la semilla de Dios, el esperma de Dios, los genes de Dios es lo que te quiero transmitir. Que no seas un fracasado, que seas alguien que vence las circunstancias, que sea alguien que puede lograr cosas más allá de lo que los demás lo están logrando. Lo que Él quiere hacer es producir en ti la vida de Dios. Amén. Por eso es que la salvación no es por religión, ni siquiera es por venir a este lugar. La salvación es cuando tienes la vida de Dios en ti. Y esa gente que tiene la vida del cielo es la que puede ir al cielo. Si viniste aquí y no te perdiste ningún servicio, te aprendiste de memoria todos los mensajes, serviste a otros, hiciste cosas maravillosas, pero no permitiste que la vida esté en ti, no puede entrar. La Biblia dice que lo corruptible no puede entrar al cielo. Necesitas la vida de Dios en ti. Amén. Para que te cambie, para que te transforme. Eso es la entrada al cielo. No es lo que haces, es lo que eres. O sea que puedo hacer lo que me venga en gana. Mira, lo que tú eres te lleva a hacer cosas. Quien eres, haces. El que es ladrón, ¿qué hace?
porque eso es. Pero el que es honesto, ¿qué hace? Cosas honestas. O sea, primero tienes que ser para después hacer. Lo platicábamos una vez. No puedes hacer una cirugía si primero no eres médico, si no eres cirujano. Primero sé. El Estado te dice, te voy a dar una licencia para que seas y después hagas. Si tú dices, bueno, yo primero voy a hacer y después voy a hacer, te vas a meter en problemas. Primero tienes que ser y entonces podrás hacer. Entonces lo que Dios hace es, primero te da la vida del cielo, te cambia tu manera de pensar y entonces empiezas a actuar diferente. Y eres salvo porque recibiste la vida del cielo que te hace ser. Y entonces puedes hacer. Sí, habrá errores, sí, habrá equivocaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de ti está acostumbrado a vivir naturalmente y todavía tiene deseos y todavía hay pasiones que hay que vencer, pero el proceso ha iniciado y como te ha cambiado la vida, ahora has empezado a actuar distinto. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando a través de su palabra hoy? Ahora bien, de la misma manera que María recibió la semilla de vida de Dios a través del Espíritu Santo, y ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, y entonces la vida de Dios se empezó a gestar en ella. De la misma manera, cuando tú dices, Señor, si así dices en tu palabra, entonces yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Y la vida entre ti se empieza a gestar. Al rato no sabes cómo, pero ya te pareces a Cristo. Ya empiezas a actuar como Él. Empiezas a hablar diferente. ¿Cierto? Ahora bien, Pablo por eso escribe lo siguiente. Pablo dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Algunos interpretan esto literalmente, es que estaba orando por los hermanos y empezó a dolerme el estómago, eran dolores de parto. No, los dolores de parto no son en el estómago, son más abajo. No es así. Pablo no está hablando de eso. Está diciendo que cuando recibes la palabra de Dios hay un nuevo nacimiento. Así que cuando él dice dolores de parto, está diciendo cuando sufro por predicarles la palabra, a pesar de que me persiguen, me encarcelan, me azotan, y yo de todas maneras estoy dando la palabra para que ustedes nazcan de nuevo. Esos sufrimientos son mis dolores para que ustedes nazcan. Y aunque no te das cuenta, en tu interior recibiste la palabra de Dios y te empieza a cambiar y te empieza a transformar y empiezas a esperar mejores cosas. Porque antes decías, alguien te decía, cuando usted tenga su casa, dices, ¿cuándo? Pero ahora te dicen, cuando tenga su casa, dices, amén. Yo sé que sí, lo voy a alcanzar, lo voy a lograr. Cambió algo en ti, ahora hay esperanza. Se desarrollará fe y verás el fruto de lo que habías estado esperando de parte de Dios. Ahora bien, eso es lo que nos cambia. ¿De qué está hablando entonces nuestro Señor Jesús? De que cuando escuchas la palabra de Dios, literalmente te siembran a Dios en el corazón. Literalmente. Su carácter te es sembrado en el corazón. El carácter de Dios. El estado de ánimo de Dios. Dios no es un Dios solemne. A veces lo imaginamos como alguien serio que nada más está dando mandamientos. No. La Biblia habla de que Dios se ríe. Dios es jovial. Dios llegó con el pueblo de Israel y les dijo, vamos a hacer fiestas. Y todo el año nos lo vamos a pasar de fiesta. Y en medio, entre fiesta y fiesta, haremos otras fiestas. Y entre fiestas y fiestas, convivios. Y tendremos reuniones. O sea, si tú estás pensando, joven, no, seguramente acercarme al Señor me va a arruinar la vida, me va a hacer que me amargue, estás equivocado. Te va a dar el carácter de Dios. Vas a disfrutar la verdadera vida. Ahora bien, no recibes la palabra. No recibes una palabra, recibes al que es la palabra. ¿Amén? Ahora, por eso la vida cristiana no se trata de una religión. No se trata de apréndete este dogma. Esta es nuestra doctrina, apréndetela. Y no te vas a salir de ahí.
Por eso es que no ponemos mandamientos, prohibido esto, prohibido aquello, prohibido lo otro, porque no funciona de esa manera. Es la vida, tú recibes la palabra, entra en ti y de adentro te empieza a decir, no conviene que hagas eso. Y tú dices, es que me gusta hacer eso. ¿Y cómo has sufrido por hacer eso? Mucho. Entonces no lo hagas. Pero no solo eso, no solamente te da la información, te da el poder para vencerlo. Y de repente ya no te llama tanto la atención. Y de repente dices, ¿qué me está pasando? Ya no me siento a gusto en esto. Amén. Así que Jesús habla de 3 tipos de suelo, los cuales son improductivos, y habla de un tipo de suelo que puede ser productivo. Quiere decir que entre los presentes tenemos a una persona que va a salir diciendo, gloria a Dios, qué palabra, era lo que yo necesitaba escuchar, ahora entiendo muchas cosas. Y 3 personas que van a estar diciendo, pues yo no lo entendí. Yo no puedo entender cómo Dios va a traer su esperma y hasta combina, ¿no? Y ¿cómo que va a traer su esperma y hasta otras cosas se imaginan? Y no la entiende. Otro va a decir, pues yo no estoy de acuerdo. Y otro va a decir, pues todo bien, pero, o sea, como que no es para mí. ¿Sí? Es decir, la misma palabra produce fruto distinto, o más bien, es infructífera en algunos y fructífera en uno. El 25% solamente recibe la buena palabra de Dios. Ahora bien, cada uno de nosotros es quien decide, quien determina qué tanto de la palabra va a recibir. Amén. Ahora bien, veamos entonces las 3 clases de tierra que no dan fruto. Primero que nada, hay palabra que es arrebatada de tu corazón. La Biblia dice que por no entender la palabra de Dios, te es robada la palabra. Lo que escuchaste, te es quitado. Por favor, vayamos a Mateo 13, versos 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora viene la explicación, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? Qué tremendo es lo que está diciendo. Primero que nada, no es cualquier palabra, es la palabra del reino. La palabra del reino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esa semilla que en 2 o 3 les produjo prosperidad, que en 2 o 3 los sanó, que en 2 o 3 les cambió el matrimonio, les cambió la familia, en otros no produjo nada. Y tú puedes decir, ¿por qué? Por el tipo de tierra que eres. ¿Sí? Eres tierra endurecida. Porque la tierra que está junto al camino es la tierra que han pisado todo el mundo. Y por estarla pisando es tierra dura. Ahora bien, ahorita te voy a explicar acerca de eso. A esta persona la Biblia nos dice que le arrebataron la palabra del corazón porque no la entendió. ¿Sí? Le arrebatan la palabra o te arrebatan la palabra cuando no la entiendes. Cuando tú dices, pues yo no entendí nada, pero sé que Dios va a seguir haciendo su obra. No. No pienses así. Si no la entendiste, te van a robar la palabra. Te van a robar la palabra. Imagina la escena. El sembrador trae su saco de semillas. Está pasando por los surcos y está lanzando semilla. Pero al estar lanzando semilla, parte cae junto al camino. Esa parte de la tierra él no la preparó, no estaba preparada para recibir semilla, palabra de Dios. ¿Sí? Es aquel que vino porque vino, pero no preparó su corazón, no adoró a Dios, no exaltó al Señor, no buscó a Dios. Está aquí con la actitud de yo no vine, me trajeron, yo ni quería, me obligaron. Y cuando vienes con esa actitud, entonces no recibirás nada, eres tierra junto al camino. Y este tipo de tierra es muy peligrosa, porque la van a seguir pisoteando. Es tierra que la han pisado, pero que la van a seguir pisando. ¿Qué significa esto? Que hay gente que está junto al camino en el mundo, gente que le han pisoteado el corazón,
lo estafaron, le mintieron, lo abandonaron, le pasó algo terrible en la vida, de tal manera que su corazón se endureció. Le han fallado tanto que dicen: no, a mí que no, ni me platiquen, yo tengo experiencia, yo sé muy bien, yo conozco la vida, no nací ayer. Es gente endurecida, gente que cuando escucha la palabra dice: seguro lo está diciendo por mí. O sea, pero si piensa que me va a convencer, está mal, está endurecida. Es tierra que no puede recibir la palabra de Dios. Le lanzan la palabra, porque hasta eso el Señor invita a todos y también le lanza palabra a ese tipo de tierra, pero no puede recibir la palabra, se queda en la superficie. Gente que cobra facturas ajenas, que no le cree a Dios porque en alguna ocasión alguien que le predicó la palabra lo defraudó, lo estafó, le hizo algo. Hermano, no le cobres a Dios facturas ajenas. Imagínate que llegas al restaurante, pides la cuenta nada más de un cafecito que te tomaste y te dicen 33,000 pesos. Y tú dices: oiga, ¿pero por qué? Bueno, pues es que es la cuenta de todos los que están presentes, los que vinieron en este momento que usted aquí estaba. Pidió la cuenta y le dimos la de todos los que están aquí sentados. Y tú dirías: no, cóbreme nada más lo mío. ¿Por qué me cobra lo de todos? ¿Cuántos estarían de acuerdo en pagar esa cuenta? ¿Verdad que no? Hay gente que su papá le fue infiel a su mamá, se casan y piensan y dudan de su marido que les va a hacer lo mismo. No estés cobrando facturas ajenas. ¿No te gustaría que te cobraran lo que no consumiste tú, lo que no hiciste tú? Así que el problema es que mucha gente lo hace así con Dios. Tiene experiencias negativas afuera y creen que Dios los va a tratar igual. Simple, lo hemos platicado en las últimas semanas. La Biblia dice: si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual te dará abundantemente y sin reproche. Ok, es decir, cuando te metiste en un problema y en medio del problema ya no hayas cómo salir, dices: Dios, dame sabiduría. Y te imaginas que Dios te va a decir: ahora sí, ¿verdad? Ahora sí clamas a mí, ahora sí como me necesitas, por eso viniste a mí. Ese es reproche. Y la Biblia dice que Dios te dará abundancia de sabiduría y sin. Pero ¿por qué tienes esa idea? Por las experiencias. Porque alguien te dijo: no hagas eso, no te metas en ese problema. Y cuando te metiste en ese problema y viniste a pedir su ayuda, te dijo: yo te dije que no te metieras ahí, y ahora ya ves, ¿por qué andas haciéndolo? Me hubieras hecho caso. Y claro, como ya estás en medio del problema, ahora sí vienes conmigo. Y te imaginas que así es Dios, pero Dios no es así. Dios dice: es sabio de tu parte venir ahora, aquí hay sabiduría, este asunto se atiende así. Y no te reprocha nada. Por eso cuando pecamos nos cuesta trabajo acercarnos y pedirle perdón, porque te imaginas a un Dios que te va a decir: no, ni te me acerques, no te quiero ver, porque así te trataron tus papás. Pero Dios no es así. Y eso hace que no recibas la palabra de perdón. Y eso hace que aunque pidas perdón, vuelvas a pedir perdón el año completo y no aceptes el perdón de Dios, el cual te ha sido dado inmediatamente. En el momento que dijiste: Dios, perdóname, Dios dice: por mí olvidado, vamos para adelante. Amén. Ahora, entonces la semilla queda encima de la tierra, pero no dentro de la tierra. Escuchas la palabra, pero no entra, porque tu corazón está duro. Viste que alguno lloró y otro rió y dijo: gloria a Dios. Y tú dices: yo no entiendo por qué se ponen así. Fue una palabra normal. Esto lo he escuchado yo tantas veces. Y es que tu corazón se ha endurecido. Yo no siento nada. Pues qué raro. Qué raro, porque a pesar de 25 años de escuchar palabra de Dios, todavía me emociona la palabra de Dios. Todavía digo: wow, qué sabiduría, qué manera de ver la vida, qué forma el Señor de responder ante tales circunstancias. Así que si a pesar de tantos años todavía te ministra, dale gloria a Dios. Dile: Señor, gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, tienes que hacer a un lado tu experiencia.
Y decir, yo voy a dejar que la palabra de Dios entre en mí. Y voy a dejar que Él produzca en mí lo que Él siempre ha querido que yo haga, que yo sea. ¿Sí? Ahora bien, seguramente si alguna mujer es violada por alguno de esos locos que a veces hay y es abusada por esta persona, corre el riesgo de quedar embarazada. ¿Sí? Puede suceder. Ok. Dios no viola a nadie. Quien recibe su esperma lo hace voluntariamente. No agarra y dice, no, yo quiero que te vayas a salir y ahora vas porque vas y te voy a salvar no, Dios dice no. Él es generoso, Él es bueno y es respetuoso. Dice, no hay problema. Mi semilla tiene el poder, el potencial de hacerte el mejor tú que puedes ser, pero no es obligación. El mundo abusa de ti, el diablo abusa de ti, a él no le interesa tu voluntad, él rompe con tu libre albedrío, pero Dios no. Dios dice si quieres, nada más, hasta el día que quieras. Y si hoy no quieres y vas a querer hasta dentro de un mes, me espero en un mes. Obviamente cuando Él dice me espero en un mes es cuando sabe que tu vida todavía en un mes estará ahí. Por eso Mateo 13:3 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Mateo 13:9, perdón, es 13:9, si podemos cambiarlo. El que tiene oídos para oír, oiga. Mira, Dios le da la palabra a todos, pero no se lo da la fuerza. Él sabe que si tú quieres, recibirás vida eterna. Pastor, yo ya soy bueno, yo ya soy una persona con mucho potencial. Todavía no eres lo que puedes llegar a ser hasta que tengas su palabra en ti. Hasta entonces, siempre es una invitación. Mira, Mateo 11:28 dice, venid a mí, te está invitando, ven. Nunca será forzado, te tratará con bondad. Esa es la clase de Dios que tenemos y que la palabra enseña. Sí, Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Arrebata lo que sí se sembró en su corazón. Sí, lo arrebató. A veces no podemos entender la palabra porque estamos distraídos en otra cosa. Te estoy diciendo que la vida de Dios viene en ti, que te vas a parecer a su Hijo, que harás las obras de Jesús y aún mayores obras harás porque el Padre está en ti. Y tú estás pensando, es media quincena, no, ya no me va a alcanzar a salir la quincena, ¿qué voy a hacer? Además mañana tengo que levantarme temprano. O sea, ¿cómo puede producir el Señor algo así? No se puede. Y no la entiendes. Así que si vamos a hablar de sanidad, pues pon atención para que recibas la palabra y produzca salud en ti. Vamos a hablar de prosperidad, entonces pon atención para que entiendas la palabra, pueda penetrar y empezar a producir. Amén. Ahora bien, por eso dice, oyen la palabra y no la entiendes, entonces tienes que entenderla, ¿sí? Si no la entiendes, la palabra que Dios te ha dado queda expuesta a las aves del cielo, y la Biblia dice que las aves del cielo son representación del diablo y de los hijos del maligno. Donde hay un sembrador, donde un sembrador lleva semilla, hay aves en el cielo. ¿Cuántos saben eso? Siempre. Ahí va el sembrador, echa semilla, la tapa con su pie y va tapando todo esto, pero hay semilla que queda en el camino y queda expuesta a las aves del cielo. Entonces lo que debería de ser salud para ti, en vez de ser salud, termina siendo enfermedad. Porque la semilla que Dios te había dado para el momento en que se presentaran los síntomas, no está ahí, no produjo. Y vinieron los síntomas y te quedaste en enfermedad. Y estuviste grave, y algunos tal vez murieron, y podremos decir, ¿por qué Dios no hizo nada? Dios quiso darle semilla, pero estaba tan duro que no pudo entrar, y el día que ocupaba esa semilla no había producción. ¿A cuántos les gustan los mangos? Siempre les hago esa pregunta cada año casi. No se preocupen, ahorita terminando el servicio voy a ir, sembrar un huesito de mango que por ahí tengo, para poderles invitar mangos a todos ustedes. Y ustedes pueden, y vamos a comérnoslos. Eso sí, se esperan aquí hasta que pues, el árbol nos dé mangos. ¿Verdad que no? No puedes, dices, pastor, eso se debió haber sembrado años antes, para que hoy que nos va a invitar ya estuvieran ahí.
aunque sea verdes por las fechas, ¿verdad? Lo mismo, Dios te da palabra para lo que vas a ocupar en las próximas semanas, meses, pero no la recibiste. Y cuando vino el problema dijiste: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué Dios a mí no me responde? Porque no hay palabra. Él te dio palabra para lo que ibas a necesitar en las próximas semanas, pero no lo recibiste, no lo entendiste. Y te robaron la palabra que Dios te dio. Zacarías 7:11 dice así: pero no quisieron escuchar. No dice que no pudieron, dice no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, perdón. Es cuando a una persona le das palabra y tropieza en otro. Ay, allá andan hablando acerca de bondad. Y mira ese hermano que va a esa iglesia como es. Y te roban la palabra. Fulano tanto que ejemplo que da y dice y predica. Y mira cómo es. Y tropiezas tú y tú dices: la culpa fue de aquel que me dio un mal ejemplo. No es cierto, fue tu culpa. Es tu culpa porque tú no dejaste que la palabra entrara y dijeras: sabes que yo voy a guardar la palabra, tiene que producir en mí. Si en él no produjo, en mí sí producirá, pero no me voy a dejar que me la roben. Pero en el otro no produjo y tú por estarlo juzgando tampoco. Nadie te quita la semilla a menos que tú lo entregues. Alguien vino una vez y me dijo: pastor, ¿por qué yo no tengo amigos? ¿Por qué en cuanto me le acerco, como que me le quiero acercar a la gente y la gente huye? Ya me andaba queriendo ir yo también, ¿verdad? Pero me tuve que esperar ahí porque era una persona quejumbrosa. Todo le parecía mal, todo estaba mal. Y dice uno: ay, hermano, quiero hablar con usted. Y uno dice: ay, se va a quejar. Sí, es verdad. Ahorita va a decir: esto no me gusta, aquello tampoco, lo otro. Y ya lo espera uno y dice: ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso, pastor? Mira, déjame mostrarte Proverbios 18:24, por favor. Aquellos que dicen: a mí me pasa algo así, esta es la semilla que puede ser sembrada en ti y producir algo diferente. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Pero si tú al momento agarras y te vienes a la esquina cuando todos nos vamos al talento y ¿por qué me huyen? Oye, pues es que estamos entre amigos. Vente, muéstrate amigo, habla con los hermanos, saluda a uno, saluda al otro, ríete del chiste que no entendiste, pero ríete. Y el otro de todos modos va a decir: ay, esa mira, júntate con nosotros. Sí, no, es que ustedes hacen sus círculos. Pues métete al círculo, rómpele su círculo y aquí voy a estar. Dispárale el talento a alguien, vas a ver cómo se va a hacer tu amigo primero. Amén. Ahora, esa es la ley. ¿Quieres tener amigos? Muéstrate amigo. Pero llegas o llega la gente contigo y todos hablan y tú callado. Y la idea que tiene: sabes que yo creo que no le agradamos, siempre está serio, siempre se aleja, se aparta. Tienes que mostrarte amigo. Así que, ¿por qué algunos tienen montones de amigos? A donde llegan hacen amigos porque se entregan, se dan. ¿Sí? Y entonces eso es lo que provoca que la gente los busque. Gente que a todo le haya el punto agradable y del problema más grave se ríe. Y entonces dicen: yo quiero estar con él, yo quiero tener esa actitud. Pero si siempre está con mentalidad de víctima, nadie me quiere, todos me odian y etcétera, ¿no? Ahora, Dios entonces no va a forzar a nadie. ¿Sí? Es tu decisión. La segunda palabra arrebatada del corazón es aquella que entra solo por las emociones. Mira, Mateo 13:20, por favor. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, el sembrador siguió sembrando y parte de la semilla cayó entre las piedras. Es decir, esa tierra no estaba arada eficientemente, tenía piedras todavía. Y al momento recibieron la palabra y la recibieron con gozo. Esta es la tierra impresionable. Es la tierra donde les emociona todo. Oraron por alguien y gloria a Dios, y cayeron y brincaron y bendicen a Dios y te saludan y aquí voy a estar cada domingo. ¿Cuándo más tienes reuniones? Pues el martes hay oración y yo aquí voy a estar diario. Pero son tan impresionables, tan emocionales, que salen
Y los problemas de la vida también causan el mismo efecto. Los desaniman y dicen, ¿y dónde está Dios? Y si yo le entregué mi corazón, ¿por qué Él no hace nada por mí? Entonces, de momento tú dices, seguramente esa persona se convirtió. Qué manera de entregarse al Señor. Pero salen y son tan impresionables, responden con tanta emoción ante la palabra, que afuera ante los problemas reaccionan igual. No, es que puros problemas. ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo, ya no puedo, nadie me ayuda. Y empiezan a culpar a los demás porque no les ayudan. No es que se haya convertido, es un excéntrico de emociones que los trae a flor de piel y todo le emociona. Recibe una buena palabra y grita gloria a Dios. Recibe una mala noticia y dice, ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios? Mira, hace algunos años, cuando las primeras plantas de luz empezaron a surgir, eran de muy baja capacidad, de muy bajo poder, y alguien conectó el timbre a ese generador de energía eléctrica, pero era de muy poca energía y sonaba muy bien. Alguien llegaba y tocaba el timbre y sonaba de maravilla. Pero decidió también conectar de ahí una lámpara en la puerta. Y cada vez que él prendía la lámpara, la lámpara apenas si alumbraba casi nada. Solo era para poder calentar lo suficiente el filamento. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué si el timbre funciona bien, la lámpara no enciende bien? Y alguien le explicó, es que se necesita más poder para encender, para alumbrar, que para hacer ruido. En el reino de los cielos es igual. Para gritar gloria a Dios, para decir amén, para decir, gritar todo este tipo de cosas religiosas, con poquito poder se necesita. Pero para alumbrar se necesita mucho poder. Amén. ¿Qué eres? ¿Un timbre? ¿Solo se oye ruido? ¿O eres alguien que alumbra? Bendito sea Dios. Ahora, entonces, es gente emocionalista. Recibe la palabra con gozo, está feliz. Pero dice el verso 6 de Mateo 13, por favor. Fíjate bien, hablando de esta tierra. Pero salido el sol, cuando vienen los problemas, cuando viene la prueba, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. El reino invita a todos, pero Dios es selectivo. Todos son invitados, la semilla es para todos. Pero solo Dios elige, ¿sí?, a algunos, no a todos. Dice, con este voy a producir. Oye, ya llevas 20 años y ese árbol de mango no da mangos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Derríbalo. No tiene sentido. Ese árbol frutal que pusiste no da fruto, quítalo. La Biblia nos habla en Isaías el ejemplo de alguien que tenía una viña y la cuidé y la aboné, dice la palabra. Y después de cuando llegó el tiempo de dar uvas, no dio uvas. ¿Qué voy a hacer con esa vid? Pues la voy a arrancar y la voy a tirar, no sirve. No sirve. Así que el Señor elige a aquellos que pueden dar fruto. Mira, Apocalipsis 17, 14. Primero Mateo 12, 22, 14. Dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos. O sea, la palabra es para todos. Pero de los que producen, Dios dice, aquel sí, aquel también. A ver el otro, a ver allá. Ahí es donde Dios elige. Y todavía de los que elige, mira, Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Están dentro de los que le lanzaron la blasfemia y de los que los eligieron, y todavía los que los eligieron son fieles. ¿Sí? Jesús es selectivo, invita a aquellos que tienen profundidad de tierra. La raíz, hermano, es tu vida oculta, lo que nadie ve. ¿Sí? La vida cristiana o la raíz de la vida cristiana es aquello que eres cuando nadie te ve. Y estoy diciendo que eres, no que haces. Es lo que eres cuando nadie te ve. Cuando tienes problemas y nadie sabe de tus problemas y cómo reaccionas. Cuando nadie te ve. ¿Sí? Tú eres lo que eres cuando no hay nadie más. Tú no eres lo que los demás ven. Tú eres
lo que los demás no ven. Tu servidor es lo que los demás no ven. Para algunos, no hombre, nomás me faltan alas para volar. Para algunos. Pero para otros, no hombre, nomás me falta trinche porque cuernitos sobran. Y dicen, no hombre, ese es bárbaro, es terrible esa persona. Pero ni unos ni otros tienen la razón, porque cada uno me juzga de acuerdo a lo que ve. Pero lo que soy realmente es lo que nadie ve. Me ves dándote la palabra y por eso dices, seguramente es un gran hombre de Dios. Pero lo que soy es lo que tú no ves. Me ves equivocándome, fallando y dices, es terrible como pastor. Pero yo soy lo que tú no ves. Amén. Ahora, ¿cómo se notará lo que soy cuando venga la prueba? Ahí es donde se verá lo que realmente soy. Cuando venga la prueba, la raíz nadie la ve. Comentábamos con alguien acerca de quién es verdaderamente una persona espiritual. Lo que nadie ve. Esa es una persona espiritual. Cuando vienen los problemas y se queda firme a enfrentar los problemas, esa persona es espiritual. No, pero lee la Biblia y ora y hace, y lo hemos visto ahí, y nos ha platicado y nos ha contado. Eso no vale. Vale lo que es cuando vienen los problemas, ¿sí? Cuando sale el sol y se ve que tan profunda está su tierra. Permaneció, fue fiel a pesar de las circunstancias que no se daban como él lo esperaba. Ahí se quedó. Entonces estamos hablando de una persona espiritual. Tal vez tú decías, ¿cuántas veces no has visto un árbol grande, fuerte, alto, frondoso? Y en el primer ventarrón que fue la primera lluvia de la temporada se cayó. Porque no tenía raíz. Así que lo que veíamos tan grande, tan poderoso, realmente no era tan grande ni tan poderoso. No tenía raíz. Y viste aquel árbol que no se veía tan fuerte, que parecía que en cualquier momento se iba a caer, y vino el peor de los huracanes y ahí permaneció. Y algunas personas así se secan cuando vienen los problemas. Vienen los problemas a su matrimonio y amenazan con divorciarse, y amenazan con hacer y deshacer. No que eras tan grande, no que eras tan poderoso, no que tú orabas, sino que tú recibías palabras. No, lo verdaderamente que se ve de ti es cuando vienen los problemas y ahí te quedas. No, es que tuve problemas, la culpa la tiene el sol, ¿para qué sale? Es que si no hubiera surgido ese problema, yo todavía sería. Entonces, de todas maneras, aunque surja el problema, ahí vas a estar. Siempre serás probado. Lo acabamos de ver la semana pasada. Siempre. Todos tenemos problemas. Y los mismos problemas les pasan a los cristianos que a los no cristianos. Y muchas veces la gente que no conoce a Dios tiene persistencia. Y entre lo que sabe, en lo que conoce, se agarra. Y aunque tal vez no es palabra de Dios, no es algo eterno, les ayudan a salir adelante. Y tú que tienes palabra, tú que tienes la semilla poderosa de Dios en ti, como la dejaste ahí en lo superficial, no profundizaste, te zafaste, pensaste que solo por venir a la iglesia con eso era suficiente, que Dios se encargaría de ti. No, Dios te dice, ten raíz profunda, porque en medio de los problemas el que se va a sostener eres tú solo, en base a la raíz que generaste en mi palabra. Así que, entonces, ¿cuál es la diferencia, pastor? Que Dios está de nuestro lado, hermano. Que Dios te ha dado palabra de Dios. Hay gente que cuando vienen las palabras dicen, gloria a Dios, sé que saldré de esto, el Señor es fiel, su palabra dice, y Él les dice siempre la verdad, le creeré, no me doblaré, seguiré adelante. Le vas a echar la culpa a otros, pero la verdad es que es tu culpa no tener raíz. Te quemaste, te secaste. Pastor, para usted es fácil decirlo. Déjame decirte, te estoy enseñando esto porque yo me lo aprendí por la mala. Alguien tal vez me va a encontrar al rato y no me di cuenta, no lo vi, no sé, no lo saludé. Y va a decir, no, yo no vuelvo a ir. Me vio y no me saludó.
Y vas a decir, por culpa del pastor yo dejé de ir. Espérame, soy maravilloso, me veo maravilloso, pero no soy tan maravilloso. Yo no tengo la culpa que no tengas raíz. Esa es la realidad. Ya se está defendiendo. Te dije que lo aprendí por la mala. Hace unos años tuve una diferencia con quien era mi pastor. Él habló mal de un pastor que fue la persona que a mí me había enseñado mucho, y yo me enojé con él. Y cuando yo le dije que no estaba de acuerdo, él hizo esto. Le dijo a todos: no le hablen. Él es un rebelde, nadie le hable. Y los hermanos le hicieron caso y no me hablaron. Y cuando no me hablaron, yo me fui de la iglesia. Y yo me imaginaba casi a Dios yéndose conmigo: vámonos ante Dios, vámonos, nos vamos de esa iglesia los dos. Y casi me imaginé que allá se habían quedado sin Dios y que Dios iba conmigo. Y todavía fui a otra iglesia, y ese pastor fue con ese pastor de esa iglesia y le dijo que no me aceptara, y le habló cosas terribles de mí. Me fui de la ciudad, me fui a Puebla. Allá fue a Puebla, encontró la iglesia donde yo estaba y le dijo al pastor cosas terribles de mí, que aunque hubieran sido verdad, yo decía: tengo derecho a restauración. Y me persiguió hasta allá. Me regresé aquí porque a donde iba me perseguía. Llegó el momento en que quise casarme, pero mi esposa estaba en la iglesia de él, y le dijimos: queremos casarnos, y él dijo: él no. Y le dijo, le inventó cosas a mi esposa. Le dijo: ¿sabes que él le manda regalos a otra muchacha? De verdad, eso hizo. Y le dijo a mi suegro: pero si él le pide perdón, él dijo: tiene que pedir perdón delante de la iglesia, me tiene que pedir perdón delante de todos. Digo: ¿y si él lo hace, usted los casa? Y él dijo: no, de todas maneras no los caso. Dice: ¿y si acaso los casara en otro lugar? No, en la iglesia no, él no tiene derecho a esto. Tú dime, ¿yo podría echarle la culpa a él? Duré 8 años sin ir a ninguna iglesia. ¿Puedo decir por culpa de él? ¿O debo decir por culpa mía? Yo no generé raíz. Salió el sol y me sequé. Salió el sol y me quemé. ¿Y sabes qué? Dios seguía allá, porque Dios seguía pidiéndome que yo perdonara. Dios seguía diciendo: tú tienes que perdonar, tú tienes que pasar por alto. Si él se equivocó o no se equivocó, ese es problema entre él y yo. Tú tienes que perdonar. Pero no quería recibir esa palabra. Quería seguir pensando que Dios estaba conmigo, a pesar de tener odio, rencor, a pesar de todo lo que había en mí contra él. Yo pensaba que Dios todavía estaba conmigo. Me costó 8 años, pero aprendí la lección. La aprendí por la mala, pero tú no tienes por qué aprenderla por la mala. Puedes aprenderla por la buena. Amén. Tienes que ser como el bebé. ¿Sabes tú que los bebés que cuando se alimentan de la mamá, no solamente reciben alimentos, sino reciben las defensas de su mamá? Toda la experiencia de enfermedades a través de los años es dado al bebé a través de la leche materna. De la misma manera, Dios te protege a través de su palabra, te alimenta, pero también te pasa defensas. Te da semilla, la cual busca hacer raíz y hacerte fuerte. Sabes, yo asistía a una iglesia en donde te consideraban peor que una cucaracha. Todos eran pecadores. Sí, desde que entrabas te decía: pasa, inútil pecador, vergüenza te debería de dar estar en la presencia del santísimo Dios verdadero. Y te hacían sentir como cucaracha, que tenía una piedra encima y que no era digno ni siquiera de la piedra que tenía encima. Pero ahí íbamos. No había muchas iglesias en ese tiempo. Y la palabra de Dios por eso no entraba, porque te sentías indigno de recibir nada. Eso también puede hacer que no generes raíz. Así que, hermano, el propósito de la palabra es que crezcas. Mateo 13:21: no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, pues al venir la aflicción o la prueba o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. ¿Sí?
Lo aprendí de la mala manera. Hoy en día puedes decirlo de mí lo que quieras, no me afecta. No pasa nada, porque hay raíz. Me costó. La aprendí de una manera que no debió haber sido. Espero que tú no tengas que pasar por lo mismo, ¿sí? Cuando tú dices, voy a la iglesia, pero ojalá y no me encuentre a fulano de tal porque me cae mal. ¿Cómo Dios va a producir en ti? Primero labra tu corazón, quita toda la piedra. Mira, primera de Pedro 2:1 y verso 2 también. Dice, y esta es la palabra del evangelio. Perdón, ok, lo que pasa es que yo la tengo en diferente versión. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 2, cuando hagas eso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que quita las piedras. La iglesia es maravillosa, pero tiene defectos porque está hecha de seres humanos. Con todo, la palabra de Dios dice en Hebreos 10:14 lo siguiente: porque con un solo sacrificio lo hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Perfectos cuándo? Para siempre. O sea, tú los ves, tú agarras y los ves con tus ojos carnales y dices, no hombre, cuántos defectos. Pero el Dios dice, con el sacrificio de Jesús, yo los veo perfectos a todos. ¿Con qué ojos miras a la iglesia? El tercer tipo de tierra, hermano, es la palabra arrebatada del corazón por la entrada de otras semillas. ¿Sí? Antes déjame decirte, entonces, el tipo de persona que eres está definido por lo que soportas en medio del sol. Ahí está definida tu personalidad, el verdadero tú, no lo que los demás ven. Incluso errores. No eres tan malo como los demás vieron. Todos lo sabemos. En el fondo tú sabes, a pesar de que algunos te consideran lo peor, tú sabes en el fondo, tan malo no soy. Y aunque algunos te consideran demasiado bueno, dices, bueno, tampoco soy eso, yo sé quién soy. Y se va a notar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Tú no lo sabes, déjame decirte esto. Lo que aprendí de la mala manera me sirvió para ahora. En los últimos meses yo he tenido que subir a este púlpito amenazado de perder a mi familia y venirte a predicar la palabra 10-15 minutos antes en la puerta, amenazado de pensar que voy a perder a mi familia, pensando en varias ocasiones que este es el último servicio que voy a dar. ¿Alguna vez me has escuchado que te he dicho? Hermano, si en algún momento yo ya no te pudiera dar la palabra de Dios, están en internet, vuélvelas a escuchar, vuelve a escuchar. Y ustedes no lo supieron. Y tienes que subir con la garganta cerrada del dolor y de todos modos agarrar y pararte aquí enfrente y dar la palabra como si nada ocurriera, y de repente ver que tus hijos salen y decir, Dios, solamente te los encargo porque no puedo estar allá con ellos. Y pensar que voy a perder a mi esposa, y pensar que voy a perder la vida, y pensar, y tengo que subir y dar la palabra como si nada pasara. Y no ha sido una vez, ni dos, ni tres. Te asombrarías de las veces que en la puerta, la amenaza. Y tengo que pararme y contarte 2 o 3 chistes y decirte la palabra para que la palabra llegue a tu corazón. Porque de repente ya estoy aquí y digo, Señor, no puedo hacer nada. Tengo que hacer lo que me llamaste a hacer. Y pararme y decir, ahí está la palabra de Dios. Y luego bajarme y que alguien me diga, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con aquello. Y decir, y no le hace, y me quedo, y no renuncio. Y después ver a mis hijos que entran y ver a mi esposa que está bien y decir, Dios, gloria a Dios. Gracias, Dios ha sido fiel. ¿Por qué te estás secando? Dime tu problema, compáralo con ese. Es igual. Así de grave es el problema por el que estás queriendo renunciar. Pero eso lo hace la palabra. Cuando tú dices, ni modo, tengo que pararme al frente y hacer lo que llamé. Y si esta es la última vez que voy a predicar, Señor, lo quiero hacer para tu honra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Me invitaron a pastorear una iglesia en España. Lo dudé por un rato.
Y dije, Señor, tal vez esta es la manera que tú me estás dando una salida para librarme de estos problemas. Y tuve que quedarme y tuve que darte la palabra. Tú no tienes idea el tipo de amenazas que tengo simplemente por predicarte la palabra. Y hay que quedarse. O puedo huir también, pero no voy a estar huyendo toda la vida. Así que mejor me quedo y hago lo que tengo que hacer. Amén. Ahora bien, entonces, quédese y profundice en su raíz. Amén. No se ande echando para atrás. No me ande renunciando. Aquí en el mundo todos renuncian. Que se vea que la palabra de Dios está en cada uno de nosotros y nos quedamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el tercer tipo de palabra es cuando la palabra de Dios es arrebatada de tu corazón por la entrada de otras semillas. Mateo 13:22, por favor. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que otra parte cae entre espinos. Los espinos, dice la palabra, que representan riquezas, el engaño de las riquezas, no las riquezas en sí, el engaño de las riquezas. Pero también es cuando has puesto tu confianza en otro tipo de palabra. Oíste que hablaron de ovnis y ya lo agarraste y ya lo crees también. Viniste a la iglesia, te di la palabra y también la tomaste. Viste la tele y te dijeron pare de sufrir y también agarraste de ahí. Leíste que Jesús estuvo en el Tíbet ahí aprendiendo de la sabiduría de los orientales y también lo agarraste y lo crees. Y todo eso termina ahogando la palabra. Todo eso destruye la palabra. Pero también dice la palabra: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hacen que no dé fruto. Eso dice acerca de ser infructuosa. ¿Sí? Gente que tiene problemas con la codicia. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no es que tengas dinero, el problema es que el dinero te tenga a ti. El problema no es que tengas bienes, el problema es que los bienes sean tus dueños. Mira, 1 de Timoteo 6, 9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Terminaron sufriendo. Este es otro de los problemas que ahogan la semilla. Dios no está en contra de las riquezas. Incluso, mira, Deuteronomio 8:18, por favor. Dice: acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te lo da el poder. ¿Y cómo te lo da? A través de la palabra. Dice: a través de la palabra te doy el poder de hacer riquezas. De repente te he platicado de una persona que hacía alarmas contra incendios. Y era una persona que todo lo que oía de la palabra lo recibía. Un día, dice, de repente oí una voz que me dijo: párate y escribe lo que te voy a decir. Me paré y empecé a escribir lo que me dijo. Dice, y me dio un diagrama, esa voz, de un nuevo sistema de alarmas que era mucho más barato que las alarmas que yo compraba, ¿sí? Y era de mucha más fácil instalación y más efectivos. Fui y patenté eso. Lo patenté. Vendí la patente, me gané millones de dólares. Pero aparte mi compañía las instalaba. Dios te da el poder. La palabra entra y produce en ti algo que de repente dices: podemos hacerle así y nos va a salir más barato y es más efectivo y podemos tener más ganancia y tiene mayor duración, es de mejor calidad. Y de repente haces cosas que los demás no estaban haciendo, porque los demás hacen lo que han visto que otros hacen. Pero aquellos que tienen la palabra de Dios, Dios te da el poder en tu interior para que surja algo nuevo, seas más creativo y puedas decir: vamos a hacerlo diferente. Y alguien te va a decir: pero nunca lo hemos hecho así. Tengo un hermano que es médico. Y él en una ocasión dice: me di cuenta, analicé un tipo de enfermedad y me di cuenta cuál era el problema de esa enfermedad. Y entonces decidí que no le daría el tratamiento que los demás le estaban dando. Yo oré a Dios y le pedí al Señor, y el Señor me reveló. Dice, yo digo que fue el Señor.
Dice que me reveló. Él no es una persona metida, que tú digas, hombre, todos los domingos a la iglesia, no, pero cree en Dios. Y dijo, y le pedí a Dios que me mostrara cómo hacerlo. Y cuando se presentó una persona en el hospital con esa enfermedad, agarré y le dije a la enfermera, me le hace esto y esto y esto y esto. Y la enfermera dijo, no, pero eso no se hace a personas que tienen este problema. Y él dijo, haga como yo le estoy diciendo. Dice, agarré el expediente y lo firmé yo. Dice, ahora es mi responsabilidad, haga lo que le digo. Dice, para la noche lo estábamos dando de alta, porque ahora era algo diferente. El poder para hacer riquezas. Dios no te da dinero, Dios te da el poder para hacerlo, y está dentro, y sale a través del ingenio, de la creatividad, del esfuerzo. El poder para hacer riquezas no quiere decir que de repente meto la mano y hay un fajo de billetes. Ay, Señor, gloria a Dios, tú haces. No, no. Alguna vez prediqué este mensaje y una hermana vino y dijo, pastor, pero ¿por qué Dios a mí no me hace hacer riquezas? Le dije, hermana, la Biblia dice que Dios bendice la obra de sus manos. Sus manos tienen que estar haciendo algo para que Dios lo bendiga. Y dice, o sea que hay que trabajar. No entienden la palabra. Proverbios 10:22, por favor. La bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero las riquezas de codicia añaden tristeza, dolor, quebranto, te roban la fe. Cuídate de eso. Voy a adelantar algunas cosas. Todo esto es terrible. Algunos dicen, pastor, ¿por qué me pasó esto? Por codicioso. Entré en un negocio, pastor, donde me iba a tener unas ganancias increíbles el primer mes, y todo nos salió mal. ¿Por qué Dios permitió eso? Por codicioso. Quieres el dinero fácil, sin esfuerzo. Me han llegado a preguntar, pastor, si yo oro, compro billete de lotería y oro, ¿Dios puede hacer que? No, eso es codicia. Eso es codicia. No, Dios nunca va a respaldar la codicia. ¿Sí? Tiene que ser producto de tu esfuerzo, de tu creatividad, del poder que Dios puso en ti. Mateo 13:23, por favor. Hay una tierra buena, una tierra que sí produce. Dice la palabra de Dios, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es la gente que entiende la palabra, la guarda, la protege. Ese es un corazón fructífero. Juan 15:8 dice la palabra de Dios, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se hace producir la palabra? La palabra de Dios te habló, escuchaste que dijo, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice. Y tú dices, es difícil, pero lo voy a hacer. La verdad me va a costar trabajo, pero lo voy a hacer. Estás haciendo producir la palabra. Y entonces habrá recompensa. Amén. Entonces habrá bendición. Mateo 13:9, con este termino. El que tiene oídos para oír, oiga. El que quiere escuchar, el que quiera. El que no quiera, ni Dios va a hacerlo. Hermanos de la alabanza, por favor. Pero ahí donde estás, hay un área tal vez, o varias áreas, en las cuales necesitas cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ahí es donde necesitas palabra de Dios. Dile, Señor, dame tu palabra. En esa área, Señor, dame palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, ya no quiero tener un corazón endurecido. Yo recibo la palabra. Yo recibo la palabra. Padre, no quiero echarle la culpa a otros de que yo renuncié, de que yo me sequé, de que yo me quemé. Quiero tener profundidad en mi raíz, en el nombre de Jesús. Que cuando vengan los problemas me quede a enfrentarlos. En el nombre de Jesús. Que no renuncie, Señor, porque tengo una raíz profunda.
En el nombre de Jesús. Tal vez habrá alguien que necesite esa vida que Dios pone en el interior. Si es tu caso, si tú dices, yo sí quiero nacer de nuevo, quiero que los genes de Dios estén en mí, que los genes de aquel que es más que victorioso, que siempre triunfa, que todo lo hace perfecto, que todo lo hace bien, quiero que estén en mí. Repite esta oración allí de una manera que solo tú puedas escucharte. Repite y dice: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que he pecado y hoy me arrepiento. La palabra arrepiento en griego es metanoia, que quiere decir hoy cambiaré de forma de pensar. Hoy dejaré de pensar como pensaba antes y empezaré a pensar como tú quieres que piense. Me arrepiento de todo mi corazón. En esta mañana te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por haber muerto en la cruz por mí. Gracias por darme semilla. Gracias por alimentarme y darme defensas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por pasarme los genes del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios.